Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo con este panel que tiene como título Las colecciones como fuentes de datos, una praxis posible de justicia social y también digitalizar es volver los archivos accesibles. Quienes van a exponer justamente en este panel son Carila Char Pérez, ella es Postdoctoral Associate en la University of Pittsburgh, Referent Associate de la JKM Library de Chapman University, y Constanza Ludueña, ella es museóloga de la Escuela Nacional de Museología, conservadora restauradora de la Universidad del Museo Social Argentino y actualmente es responsable de gestión de colecciones del Museo Histórico Sarmiento en Buenos Aires, Argentina. Así que, bueno, vamos a dar inicio. Por cualquier cuestión de que se caiga la conexión por el tiempo del Zoom, tenemos en el chat el link para la siguiente presentación, que va a ser la de Constanza. Si no tenemos ningún problema, seguimos con este link. Si no, vamos para la siguiente presentación, la de Constanza, con el siguiente link. Así que cuando vos quieras, Kalila, sí, también se puede compartir la pantalla. Así que cuando vos quieras, Kalila, podés comenzar. Ok, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir un poquito del trabajo que he estado haciendo acá. Y bueno, colgué ahí en el chat un enlace a la presentación en formato de PowerPoint para, para las personas que quieran pues, acceder y ver la bibliografía, los enlaces, todo eso. Así que pueden meterle mano a eso. Y muy bien, pues entonces yo voy a empezar ahora a compartir mi propio slide. Y aquí estamos. Muy bien. Y cambié no sé, por eso de ser un poco más leal al proyecto sobre el cual voy a estar hablando, colecciones como datos, pues decidí acortar el título a colecciones como datos, una praxis posible de justicia social. Básicamente esto es un proyecto que se basó en parte del trabajo que hice durante una pasantía en la unidad de investigación digital de la Biblioteca Hillman en la Universidad de Pittsburgh este verano, trabajo remoto, por supuesto, con el COVID, y estuve colaborando con la directora del proyecto de colecciones como datos en la biblioteca. Y hice pues, ahora mismo lo voy a estar presentando, pues parte de lo que hice, parte de lo que aprendí. La mayoría de esta presentación está basada en el proyecto de la universidad, no es mi proyecto, es el proyecto de la biblioteca y el equipo que trabajó con este proyecto. Y me gustaría pues traducir, no sé, las páginas que se han desarrollado, el trabajo que se ha desarrollado, traducirlo al español cuando tenga el tiempo. Muy bien. Y entonces, ¿qué son las colecciones como datos? Terry Capral, que es la directora del equipo del proyecto de colecciones como datos en la Universidad de Pittsburgh, definió este concepto como todo tipo de información estructurada que se relaciona a las colecciones de todo tipo de institución cultural. Pensemos bibliotecas, museos, archivos, incluyendo también galerías. Y pues la idea es que al pensar la colección como dato, los datos, pues, esta construcción de la reconstrucción de la colección como datos, pues, se presta para el descubrimiento, la exploración, la manipulación y la visualización de información y patrones que generalmente permanecen ocultos.
El énfasis del proyecto es en las colecciones digitalizadas y colecciones de objetos digitalizados, pero al mismo tiempo también es posible, sin 2S, es posible usar este marco para analizar colecciones no digitalizadas, que es en parte lo que yo estuve haciendo y todavía estoy haciendo en este proyecto. Ejemplos de colecciones como datos, podemos pensar en reproducciones digitales de objetos análogos como documentos escaneados, textos que son legibles por máquina, o sea, OCR, reconocimiento óptico de caracteres, transcripciones de grabaciones de sonido, ese es otro ejemplo, o transcripciones de documentos escritos. Otro ejemplo que es muy importante y se relaciona directamente al proyecto. Entonces a las 3:32. Alguien debe ponerse en muda por ahí. Sí, recién lo puse en el chat, Sí. si pueden cerrar los micrófonos, por favor. Sí, por favor. Otro marco es otro ejemplo importante es los metadatos digitales como tal que describen los objetos de las colecciones, metadatos sobre un depositorio digital, sobre los instrumentos de descripción que se usan en los archivos en forma digital y metadatos digitales sobre el catálogo mismo, que es lo que yo que es en lo que yo me enfoqué, trabajar con metadatos digitales que parten del catálogo de la biblioteca. Y pues una mezcla de los anteriores, por supuesto. Aquí quería mostrar un ejemplo de limpieza de metadatos a partir de este modelo que se utilizó en el proyecto en la biblioteca de Hillman. Y aquí, pues, esto es un archivo digital, es exclusivamente digital, dedicado a efémera de la izquierda estadounidense, o sea, de todo tipo de documentos, imágenes, fotos, revistas, etcétera. Y entonces, pues, los usuarios, cuando estaban trabajando ya con esto si pueden ver en el spreadsheet, pues, iban ítem por ítem por ítem, editando, entrando nuevos datos, modificando, refinando metadatos importantes. Por ejemplo, pues esto se hizo con una clase con estudiantes. Entonces los estudiantes iban identificando los creadores. O sea, si en el caso de que no se tuviera información sobre el autor o creador, la creadora o autora del objeto, pues se iba añadiendo, se iba modificando o se indicaba que no existía ninguna evidencia sobre ese origen. Y bueno, otra manera de utilizar este marco, ¿verdad? Es visualizar las colecciones digitales. En este caso, esta es la colección digital de la Universidad de Pittsburgh. Y aquí pueden ver una visualización del tipo de recursos, o sea, fotografías, arte, periódicos, revistas, etc. Y entonces, ¿por qué tenemos este concepto? ¿Por qué tenemos esta práctica? Número uno, tenemos la importancia de transformar objetos de las colecciones en objetos que podemos procesar, que podemos pensar, que podemos analizar, y no simplemente como objetos estáticos. Lo cual entonces, al poder entrar en ese proceso de procesar los objetos y sus metadatos,
pues estamos facilitando la visibilidad, poder encontrar y poder comprender mejor las colecciones para propósitos de investigación. Obviamente esto aumenta el potencial investigativo, pedagógico, se puede utilizar, pensemos en datatones, incorporar las colecciones de la universidad activamente al proceso de enseñanza, incluso también en aspectos creativos, ya en sentido más experimental. Y por supuesto, todo esto conduce a la accesibilidad. Tener estos documentos abiertos en GitHub para la comunidad abierta, la comunidad global, digamos. Para mí es muy importante también, o sea, esto está todo en inglés. Yo creo que es importante que en lo posible, pues las bibliotecas que están trabajando con este tipo de proyectos en el mundo anglosajón, pues que traduzcan estos textos al castellano y a otras lenguas. La fundación, la base de todo este proyecto es un proyecto que se llamó Siempre Ya Computacional, Always Already Computational. Y sí, tienen el enlace al proyecto en la presentación que compartí con ustedes. Y pues esto fue un proyecto de colaboración entre distintas instituciones, universidades, organizaciones orientadas hacia la tecnología, en la cual, dirigida por Tomás Padilla, que es bibliotecario en la Universidad de Nevada, Las Vegas. Y Tomás Padilla ha escrito mucho sobre este tema, es como una de las figuras más importantes en presentar la idea de colecciones como datos. Y quería incluir varias citas importantes de Padilla aquí para ayudarnos a pensar qué significa este concepto y qué podemos hacer con él. Padilla dice que la creación de sentido mediante el modelo de colección como datos no implica únicamente la consideración de si una computadora puede procesar, visualizar las colecciones. La orientación hacia las colecciones como datos se trata de cultivar percepciones que vayan más allá de la superficie de las cosas que residen en los ambientes digitales. O sea, que parte del proceso es pensar en el proceso mismo, pensar en cómo construimos colecciones y cómo construimos el conocimiento a través de las distintas categorías disciplinarias que están en boga o que han estado históricamente en boga, y cómo lidiar, cómo negociar con esa historia yendo hacia el futuro. Y entonces, ¿verdad? Él habla de nuevos comienzos y la importancia de un giro hacia nuevos comienzos cuando las colecciones se funden necesariamente a partir de una ética de datos, o sea, un ángulo ético que yo traduciría también como un ángulo político o digamos ético-político, es fundamental para pensar las colecciones en general, pero también cómo nos relacionamos desde la perspectiva de las humanidades digitales y el trabajo de yo estoy hablando desde la perspectiva de la bibliotecología y cómo trabajamos con las colecciones y los archivos. Y él recomienda, ¿verdad? Da 3 recomendaciones: la importancia de formar colaboraciones de datos, cultivar el involucramiento con los datos y la iteración, el proceso de repensar y practicar, repensar, practicar en torno a este tema. Y pensando en el contexto particular, no hay un modelo universal, esto todo responde a partir de las necesidades de las comunidades con las cuales se está trabajando.
y si pensamos en colecciones que están dedicadas a temas de grupos históricamente oprimidos, pues es esencial que esas comunidades estén en diálogo en el proceso de articulación de estos proyectos, en lo posible, por supuesto. Pero parte de esa ética de datos se trata del diálogo necesario que debemos tener con la comunidad en general y las necesidades particulares, tomando en cuenta por supuesto, la infraestructura, límites de software, lo local y cómo lo local afecta la construcción de este tipo de proyectos. Y lo cual me conduce entonces a mi propuesta de colección como datos en sentido de praxis de justicia social. Y parte de este proceso, parte de esta idea es romper con la política de la neutralidad de los datos como datos, como significantes, significantes sin prejuicios, sin base, lo que Ruha Benjamin llama la atracción de la objetividad en el campo, sin asumir la responsabilidad pública de nuestra intervención en la construcción de datos. Y por supuesto esto tiene que ver también con cómo funcionan los algoritmos. Ahí el texto famoso de los algoritmos de la opresión se me olvida el nombre de ella, Noble, de apellido Noble, la bibliotecaria afroestadounidense. Safia. Gracias. Me está dando un upgrade ahora mismo. No puedo hacer esto. Ok, bueno, voy a seguir. Me dice que me quedan 10 minutos. 10 minutos, sí. Sí. Ok. Pues, como estaba diciendo, en este sentido también hay que tomar en cuenta el poder institucional, ¿verdad? Si estamos trabajando a partir de una institución, dentro de una institución, ¿cómo trabajar, cómo modelar los prejuicios que traemos a colación? Y en ese sentido hay que admitir que los prejuicios no se borran. La idea de la construcción de datos sin prejuicio es, bueno, desde mi perspectiva es también un mito, ¿no? Del mismo modo que hay un mito de la neutralidad, podemos hablar del mito de la construcción de discursos y de análisis sin prejuicio. Y entonces yo parto de la idea de que el prejuicio es una consecuencia inevitable de la toma situacional de decisiones que debemos considerar, ¿verdad? O sea, como dice Catherine Nicole Coleman, ¿quién decide cómo clasificar las cosas? ¿Quién decide qué pertenece a un sistema y qué no? Y aquí el agenciamiento es esencial. Y tomar al mismo tiempo en cuenta la visibilidad y la inclusión de comunidades y grupos que han sido silenciados a través de la historia y ver cómo pueden tomar una voz activa dentro de estos procesos. Y aquí puedo, pues, aquí incluir la imagen de los principios CREA de gobernanza de datos indígenas y la importancia de responsabilidad, control, ética y aprovechamiento para el beneficio colectivo como un modelo posible para pensar las colecciones como datos. Ahora voy a hablar sobre el proyecto en particular dentro de la Universidad de Pittsburgh y cómo ellos fueron construyendo este proyecto, que se tituló De los registros de las colecciones a las capas de datos. Un experimento crítico en la práctica colaborativa, que fue una beca de un proyecto relacionado al proyecto que les mencioné de Tomás Padilla. En este caso, se llama Colecciones como datos de la parte al todo. Y Tyrika Terry Capral fue la directora y un grupo, aquí tienen también el nombre de los otros miembros del equipo.
Y aquí pueden acceder a los sitios de exploración. Los objetivos generales de este proyecto fueron ampliar el acceso a los datos de las colecciones, ofrecer un modelo de implementación para proyectos análogos, desarrollar colaboraciones interinstitucionales. Así que la idea de tener esto accesible en GitHub facilita entonces pues la idea de que todos estemos trabajando, de que, bueno, todas las personas que tengan acceso a esos archivos, pues colaboren en lo posible con las bibliotecarias y bibliotecarios de la universidad. Y es esencial también la adquisición de metadatos descriptivos. Refinar esos metadatos para la mejoría de los proyectos de investigación. También la idea de crear conjuntos de datos interpretativos para las colecciones y entonces incluir las colecciones en la instrucción misma, enseñando prácticas computacionales y críticas vinculadas a los datos y haciendo visible la historia de figuras y grupos que han sido oprimidos. Las estrategias del proyecto son las siguientes. Número 1, acceso. Y entonces el equipo de colecciones como datos de la universidad enmarcó este proyecto a través de 3 conceptos clave. Source data, que básicamente capturan los datos de las colecciones en formatos MARC, EAD, Dublin Core, entre otros. Base layers, que son los conjuntos de datos curados ya cuando los has extraído de los datos de las colecciones. Y entonces la ampliación de los datos, ahí entonces la curadora interviene y añade y refina los conjuntos de datos para producir una colección más rica, ¿verdad? En detalle para la investigación. Y entonces todo esto se configuró en una serie de módulos. Cuando ustedes vayan al sitio del GitHub, pueden entonces ver los módulos del que la universidad creó para fomentar la colaboración. Y pues el primer módulo es básicamente del desarrollo del base layer, o sea, creando una colección particular. En mi caso, yo creé una colección a través de la búsqueda de temas asociados a la historia y la cultura afro-latinoamericana y afro-latina estadounidense. Y luego diseñar un extension layer, proponer un conjunto de datos basados en la colección particular y preguntarse entonces qué información no. Pues entonces estaba hablándoles sobre los módulos. Cuando ustedes entran entran al GitHub y ahí pueden ver con pasos cómo se articula del primer paso hacia el último paso este tipo de proyecto, cómo lo visualizaban, cómo lo visualizaron dentro de la biblioteca. Y les estaba diciendo que está pues el tercer paso, que es entonces reflexionar sobre el extension layer, pensar en cuál es la utilidad, la viabilidad y los aspectos éticos, especialmente si estamos hablando de documentos, ítems, objetos relacionados a comunidades que no han tenido, ¿verdad? Representación igualitaria en el proceso. Y entonces, finalmente tenemos la implementación de los extension layers, que es simplemente entrar los datos en una hoja de cálculo y las posibles visualizaciones de los datos. Mi proyecto se basó en un tema que me ha interesado desde que hice mi doctorado en literatura caribeña,
que es el tema de la historia y la cultura afro-latinoamericana, y también afro-latina. Cuando digo afro-latina me refiero exclusivamente a la experiencia de afrodescendientes de el Caribe y Latinoamérica, de origen latinoamericano y caribeño en Estados Unidos. Y cuando aludo a afro-latinoamericano y afro-latino, estoy aludiendo también a, yo prefiero incluir el Caribe, el Caribe y, bueno, toda región que no sea meramente latina como se le entiende generalmente. Así que pues el Caribe holandés, por ejemplo, el Caribe anglófono, creol, etcétera. Todos estos Caribes también forman parte desde el marco que construí por los diálogos posibles que podemos que podemos analizar y que podemos trazar entre estos distintos, entre estas distintas regiones, distintos lenguajes, distintas culturas, distintas comunidades. ¿Cómo fue que yo desarrollé mi proyecto como tal? Pues yo empecé con un base layer, hice una compilación de casi 600 descriptores temáticos, basándome en los subject headings, los descriptores de tema de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que es lo que generalmente se utiliza en las bibliotecas de Estados Unidos cuando estás haciendo búsquedas por tema. Y como muchos de ustedes sabrán, estos tipos de vocabularios controlados tienen muchos problemas, y hablaré un poquito más sobre eso luego. Pero aquí pueden ver, ¿verdad? Pueden ver un ejemplo del tipo de búsqueda que armé. Y luego exporté los resultados en formato MARC y los convertí a formato mods XML mediante MarcEdit, y luego a través de, esto lo hicieron en la biblioteca, a través de un programa de Python, se convierte los datos a formato de spreadsheet. Y entonces, yo acabé con más de 6,000 ítems en general. Y el proceso de limpieza como tal, pues fue un reto porque muchos de los ítems trataban sobre temas que no tenían nada que ver con la historia afro-latinoamericana o afro-latina. Así que el proceso de limpieza fue, en términos de los ítems que produjo que la búsqueda produjo, pues fue un reto. Y en parte esto tiene que ver con el problema de los vocabularios controlados que les estuve mencionando, ¿verdad? Y cómo hay tendencias que privilegian ciertas materias y normas disciplinarias. Entonces aquí tengo unos ejemplos. Por ejemplo, las categorías de identidad étnica, relaciones étnicas, identidad racial, relaciones étnicas. Muchos de los ítems que aparecían a partir de estos temas no tenían ninguna relación con las comunidades afrodescendientes en el hemisferio. Generalmente estaban relacionados a temas indígenas. Así que, ¿verdad? Había esta tensión entre cómo se definen los objetos a partir del contenido, a partir de los temas que cubre. Y pues aquí incluí unos ejemplos de estos problemas y cómo esto pues implica también una racialización de las regiones y de las naciones mismas. El libro La historia como arma de Manuel Moreno Fraginals, los temas que las categorías temáticas eran esclavitud, historia, comercio de azúcar e historiografía.
¿verdad? Interesantemente aquí vemos un silencio sobre, no sé, no existe la categoría afrodescendiente o negro para este tipo de título. Así que vemos aquí ya, ¿verdad? Un tipo de silencio en cómo se clasificó este texto. En el caso de Afro-Latinx in Movement, que es un texto que abarca todas las Américas desde una perspectiva afrodescendiente, pues negros, migración, política, cultura, afroestadounidenses, condiciones sociales y sudamericanas. Interesantemente, no se incluye el Caribe en la categorización y podríamos también pensar en otros ejemplos. Y en el último ejemplo que quería compartir es Etnias en Evolución Social, Estudios de Guatemala y Centroamérica, que incluye etnicidad, indígenas de Centroamérica, identidad étnica, relaciones étnicas. Y lo que sucede en muchos de estos textos que se centran en Centroamérica es que como la crítica afrodescendiente en Centroamérica ha indicado, pues hay una exclusión, hay un silencio acerca de la presencia y la historia de las comunidades afrodescendientes en Centroamérica, en cómo se categorizan. Y podemos ver en el título de este libro, ¿verdad? Es Etnias en Evolución Social, Estudios de Guatemala y Centroamérica, pero no hay ninguna mención sobre las comunidades garifuna o las comunidades carib. Bueno, yo también hice la búsqueda de este libro en particular y en lo posible, al analizar estos ítems, investigaba cuando no quedaba claro que si había algún tipo de alusión o referencia al tema afrodescendiente en ellos. Y entonces, pues, luego está el proceso de refinar los metadatos y la posibilidad de crear subcolecciones a partir del formato, a partir de las regiones, a partir del género textual o género del objeto, que también puede ser grabaciones, etc. ¿Y qué nos dice esto sobre las fortalezas y debilidades de la colección? Y pues quería pues compartir un poco con ustedes algunas visualizaciones que hice para ver cuáles son ¿verdad? Cuáles son los aspectos más pronunciados, más protagónicos dentro de la colección. En términos geográficos, Brasil y el Caribe, Cuba, no de manera muy sorprendente, pues son visibles, pero también Colombia y Haití y México aparecen en mayor grado que en el caso puertorriqueño, lo cual para mí me parece, como una persona puertorriqueña, pues me parece me parece algo que, como dirían en inglés, food for thought, algo que se podría explorar más a fondo en términos de cómo se construye lo racial a partir de estas ideas nacionales y geográficas. En términos de lenguaje, el español y el inglés predominan junto al portugués, pero también hay textos que han sido escritos en creol, etcétera. Pero lo que prevalece en la colección es el español e inglés, y en tercer lugar el portugués. Ups, eso, una repetición. Y entonces, en términos temáticos, aquí podemos pensar de nuevo los valores que se asocian a estas categorías disciplinarias y a estas, cómo pensamos la construcción de las colecciones y cómo se clasifican. Y se podría decir mucho sobre el porqué de la prevalencia de la esclavitud, las relaciones raciales, los negros e historia en este tipo de textos, pero no voy a abundar en esto ya que no queda mucho tiempo. Y año de publicaciones también, ¿verdad? Nos refleja que hay una abundancia
¿verdad? Con el aumento del interés en los estudios afrodescendientes, pues ha habido una tendencia de aumento de publicaciones mientras nos acercamos más al 2020, aunque podemos ver que hay un descenso, interesantemente, en los últimos 10 años. ¿Qué significa eso? Pues es definitivamente que podemos decir que falta mucho trabajo por hacer. Y quería también compartir el género, que esto es un área, por ejemplo, si vamos a hablar de cómo modificar y cómo añadir distintas nuevas capas de extension layers a las colecciones, la clasificación de género, ¿verdad?, resulta muy limitante en la información que nos produce la colección. Así que, ¿verdad?, que es más que nada bibliografía. No hay sociología, no hay antropología. Así que esto sería, por ejemplo, un aspecto en el cual podríamos enfocarnos para refinar aún más la subcolección. Y por último, quería entonces pensar en cuáles son los objetivos y posibles limitaciones de este proyecto. Y hay un concepto de Melissa Adler que es la reparación taxonómica. Del mismo modo que podemos pensar en reparaciones económicas para las comunidades afrodescendientes, también podemos pensar en reparaciones de cómo han sido clasificadas estas comunidades, tomando en cuenta sus voces, tomando en cuenta las comunidades en sí y cómo se definen entre sí mismas, ¿verdad? En vez de imponer nuestras propias ideas de construcción de sus identidades. Y pues, tomando en cuenta entonces la idea de una política participativa, no solamente una política de representación en la cual estamos empujando, yo como experta o supuesta experta en el tema de la historia afrodescendiente, imponiendo mi propia visión, sin tomar en cuenta también mi propio privilegio como lo que en Puerto Rico, pues no sé, en Puerto Rico me llamarían que soy una persona blanca. Y cómo eso también juega un papel en la construcción, los propios prejuicios que yo puedo traer al proceso de construcción de colecciones. Y en ese sentido también las instituciones mismas, ¿verdad? El blanqueamiento de las instituciones y los intereses de las instituciones en general. Así que, muy bien. He dado por sentado aquí una bibliografía mínima y si tiene alguna pregunta, estoy aquí para tratar de contestarlas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Kalila. Bueno, ¿les parece que pasemos a la exposición de Constanza y después terminemos con las preguntas? Así podemos desarrollar todos los contenidos. Fantástico. Dale, bueno, muchas gracias. Así que ahora le tocaría a Constanza, así que cuando vos desees... Bien. Tiene que dejar de compartir pantalla para que me deje. Ahí está. Sí. Comparto todas mis pantallas para el problema, pero bueno. Ajá. Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes por la invitación, Andrés, la verdad un placer. Y quiero tomar dos conceptos que nombró Kalila, el tema de pensar el proceso de planificación. Creo que es fundamental ante cualquier proyecto que nos enfrentemos. Creo que este proceso es continuo y hay que llevarlo hasta el final, así que coincido. Y después con esto de que no hay neutralidad, ¿no? Creo que también en todos los aspectos que estén relacionados al patrimonio siempre tomamos decisiones, ya sea en el caso de los museos por temas políticos, por temas de contenido, por temas de público, por temas de edades. Siempre uno toma decisiones y creo que es buenísimo eso, porque uno también marca su postura y cómo se enfrenta a la situación, ¿no? Así que gracias también por decirlo, porque creo que todos pasamos por ese momento en algún momento de nuestras vidas laborales, ¿no? Bueno, mi presentación va a ser digitalizar, es volver los archivos accesibles. En este caso, yo lo que voy a presentar es el proyecto que planteamos para el Museo Histórico Sarmiento,
brevemente les cuento la historia, tuvo 3 intentos de fundación. El primero fue en el año 1910, con la ley 8109, donde el nieto de Augusto de Sarmiento, Augusto Benín Sarmiento, toma la idea de su abuelo de construir un museo y presenta el proyecto de Estado Nacional junto con los bienes de su abuelo para donarlos. Pasa el tiempo y en 1913 Joaquín B. González, el director del Museo Histórico Nacional, toma las piezas en custodia que le da Augusto Benín de su abuelo. Recién en el año 1929, el Museo Histórico Nacional abre una sala en honor a Sarmiento junto con las piezas donadas por su nieto, que las van a llamar las reliquias sarmentinas. Pero finalmente, en el año 1938, se sanciona la ley 12.556, donde por fin se inaugura el Museo Histórico Sarmiento en la conmemoración del cincuentenario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento. Ese año, el museo abre en el barrio de Belgrano, que fue el pueblo, hasta lo que fue en 1810, y en 1872 ese edificio fue la municipalidad del pueblo de Belgrano. O sea que hay un contexto tanto social e histórico y político en el edificio como contenedor y en la colección por ser perteneciente a Sarmiento. Este relicario que yo les digo, que es el relicario de Sarmiento, que lo arma Augusto Benín en 1910 y después se termina de cerrar en 1913, lo que cuenta es esta breve historia de mi abuelo tenía una idea, yo la voy a llevar a cabo, y realizó un listado explicando cada una de las pertenencias que iba a donar al Estado Nacional. No solamente el archivo, que es uno de los archivos con epistolario más grandes que hay en la Argentina sobre Sarmiento, luego tenía la casa natal, sino que también había muebles, objetos de uso personal, vajilla, bueno, de todo tipo de colecciones que forman este patrimonio global. Bueno, nuestro archivo histórico e institucional. A ver, yo les cuento que entré al Museo Sarmiento en el 2018 para empezar a trabajar como gestión de colecciones. En este primer momento, cuando entré, me encontré con una colección desmembrada. Teníamos el archivo por un lado, la biblioteca por el otro, los bienes culturales por otro, todos inventarios diferentes, todos listados diferentes, todas numeraciones diferentes, lo cual, en mi caso, que vengo de la museología, es algo muy difícil, porque uno viene como caballito de batalla diciendo los números son correlativos del 1 en adelante, y vamos nombrando, ¿no?, una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta para trabajar con lo que es los inventarios o los legajos. En este caso fue muy difícil porque las colecciones estaban no solo desmembradas, sino que mezcladas. Había parte del archivo histórico dentro de los bienes culturales, había bienes culturales dentro de biblioteca, y parte de archivo dentro de biblioteca, como que estaba todo muy mezclado. Entonces, junto con dirección, nos propusimos arrancar dentro de este gran plan integral la unificación del patrimonio, pero sin perder de vista el tratamiento que le corresponde a cada tipo de material, ¿verdad? El archivo histórico tiene que ser tratado con un criterio archivístico, la biblioteca con un bibliotecológico y la parte de bienes culturales con el museológico. Siendo esto nuestro punto de partida, lo que nos propusimos es empezar a trabajar en simultáneo con los 3 tipos de patrimonio en lo que sería su cuadro de clasificación. En este caso el archivo tiene el cuadro de clasificación avanzado, esto igual lo voy a nombrar más adelante, pero de estas 15.163 cartas y documentos que corresponden a lo que es archivo, y también institucional, tenemos los dos, porque se fue conformando un archivo institucional luego, a partir de que se abre el museo, los directores, los primeros directores, empiezan a dejar su legado y conformar este archivo institucional que pertenece también a la historia del museo. Pero bueno, dentro de este primer plan estaba el de clasificar y documentar y registrar todo lo que correspondía a archivo con un tratamiento archivístico. No sé si todos lo saben, pero lo comento, en lo que es Nación, el Museo Histórico Sarmiento depende del Ministerio de Cultura de Nación, y en Nación nosotros nos manejamos con una plataforma que se llama Memorar. Tiene el tratamiento archivístico con fondos, subfondos, agrupaciones. Entonces, dentro de este sistema vamos limpiando y agregando la información que corresponde a cada una de las cartas y documentos que tenemos. En este caso, estoy mostrando uno de los armarios, tenemos 3 armarios ignífugos. También, como nombró Andrés, soy conservadora, así que dentro de mi obsesión también es como un trabajo holístico el que hago, no solamente de digitalizar, registrar, documentar, sino que tiene que estar las condiciones óptimas para la guarda de patrimonio. Y bueno, en este caso,
cuando ingresé al museo, obviamente una de las primeras preocupaciones era cómo estaba el patrimonio. Y el caso de archivo, por suerte, estaba muy bien trabajado. Acá lo que pueden ver son una serie de armarios que son ignífugos, y dentro una serie de cajas que son el premio de una beca que se ganó la persona que estaba antes en archivo de Harvard, donde lo que hicieron fue la compra de estas cajas de conservación. Yo no estoy al 100% de acuerdo porque la elaboración de estas cajas a veces tiene adhesivos que con el tiempo, bueno, se pueden acidificar, pero bueno, principalmente estaban bien conservados, estaban clasificados, estaban separados, tenían interfoliado, había papeles y elementos constitutivos que eran libres de ácido, con lo cual el patrimonio estaba en un 80% bien guardado. Dentro de nuestro primer paso en lo que es la digitalización, o esta intención de responder a las demandas tanto del público como nuestras, porque si bien tenemos varias consultas respecto a temas puntuales del archivo, nosotros desde el museo también tenemos la necesidad de poder tener las imágenes de las cartas y la digitalización de cada una de ellas, no solamente por su contenido, que obviamente es valiosísimo, sino que desde el punto de vista patrimonial, para mí cada carta es un objeto y tengo que tener su imagen documental. Y en este caso, hasta el 2018, cuando entré, solamente había 213 cartas digitalizadas. Con lo cual, uno de nuestros primeros pasos, junto con este todo proceso de documentación y registro, lo que hicimos fue, bueno, ok, tenemos que hacer un proyecto de digitalización, tenemos que armar una planificación que arme un cronograma y que nos diga cuánto tiempo nos va a tardar, cómo lo vamos a hacer. Entonces, en este proceso de buscar cómo podemos realizar la digitalización de las piezas, teniendo en cuenta que el museo no tiene los medios necesarios para digitalizar ni escáner, ni cámara, ni ningún tipo de herramienta para poder realizarlo, más que a través de nuestros teléfonos, pero no son los óptimos, nos aventuramos a tratar de trabajar en conjunto con la Dirección Nacional de Museos, de quien depende el Museo Histórico Sarmiento, para ver cómo podíamos procesar toda esta necesidad que teníamos, ¿no? Este pedido. Desde la Dirección Nacional de Museos nos envían un fotógrafo, Federico González, con el cual comenzamos a trabajar en lo que es la digitalización. Dentro de este proceso empezamos a investigar y hay una resolución con una guía para el registro fotográfico de bienes, que es la 4.954 del 2012, pero nos encontramos con algunas, no obstáculos, no falencias, pero sí diferencias, dado que, por ejemplo, la normativa solamente habla de objetos tridimensionales y bidimensionales, teniendo en cuenta, obviamente, que las cartas son bidimensionales, en ningún caso se contempla el trabajo de archivo, ¿sí? Solamente hablan de lo que podrían ser bienes culturales. Puede ser un cuadro, puede ser una silla, puede ser una mesa, un traje, pero no están contempladas las cartas y documentos como elementos de archivo. El segundo problema que teníamos cuando empezamos a tratar de ceñirnos a la normativa fue el tema de la copia de resguardo, o el original, o el máster. Y nuestro problema fue, ¿cuál? Con esta que les digo que no teníamos recursos en el museo, bueno, seguimos sin tener, nada más que había un fotógrafo, no hay computadora que pueda aguantar y que deje correr un TIFF, que es lo que exige la normativa, no teníamos cámaras, no teníamos ningún tipo de memoria externa, ni teníamos tampoco ningún programa de procesamiento o de edición para una postproducción de la fotografía. Entonces lo que logramos, lo que empezamos a decir fue, bueno, ok, tenemos que trabajar igual, el patrimonio hay que resguardarlo igual, y yo por lo menos en lo que es la museología siempre digo que si yo no sé lo que tengo, no existe. Entonces, así como es tan importante documentar y registrar desde el ámbito de los legajos y los inventarios, es fundamental tener una imagen. En el caso de que haya un faltante, en el caso de que la pieza se rompa, siempre hay que tener una imagen de backup para poder remitirnos cada vez que haya un problema o cada vez que necesitemos algo, o simplemente, como en este caso, en el archivo para una consulta. Acá nace nuestro tercer problema, que la normativa dice que teníamos que usar medios de almacenajes con memorias externas, USB, claro. La normativa es del 2012, habla de cámaras con 7x7 megapíxeles, que podemos pendrives, que usemos CDs, que usemos Blu-ray, y obviamente hoy en día ya sabemos que eso está obsoleto y tratamos de trabajar con otros formatos que no tenemos todavía bien en claro cuál es su vida útil, pero bueno, si bien no es tal vez lo óptimo, pero bueno, trabajamos con una memoria externa, una computadora, y esos son nuestros medios de almacenaje, pero ¿qué pasa? No nos dejan hacer el resguardo en TIFF, porque imagínense guardar de las 15.000 cartas y documentos que tenemos, si no tenemos los medios de almacenaje para cada uno de los TIFF, es imposible en nuestro caso hacerlo.
Por lo cual, junto con dirección, el fotógrafo y yo, lo que hicimos fue decidir que la imagen final, si bien la normativa dice que tiene que ser en TIFF, en nuestro caso, con tal de poder tener un resguardo y preservar digitalmente el archivo, lo que hicimos fue decidirnos por el JPG en alta calidad, en una resolución de 6000, pero bueno, no deja de ser un JPG que tampoco sabemos cuánta estabilidad tiene, pero bueno, antes que nada es un gran paso. Nuestro objetivo principal es dar el acceso a la comunidad para que justamente podamos responder a estas necesidades. A ver, la misión principal de un museo es justamente no solo conservar y preservar, sino que también nos debemos a la comunidad, ¿no? Tenemos que compartir, educar, difundir. Entonces, dentro de esa misión que tiene el museo, que hay que cumplir y que hay que respetar, creo que es fundamental la digitalización para el acceso y poder vincularnos con la comunidad y con el resto del patrimonio, porque al estar separado y estar escindido, no tenemos forma de linkearlo, de agregarlo, de tenerlo conectado, o por lo menos dentro de los proyectos que tenemos ahora, que es de un agrupamiento de una plataforma general que pueda trabajar todo el patrimonio, si no tenemos la digitalización realizada de los documentos, no vamos a poder completar esa tarea. Entonces, creo que nuestro objetivo principal es nuestra digitalización para dar acceso, ¿sí? Es como lo principal. Para esto tenemos 3 objetivos principales dentro del proyecto actual, que bueno, es lograr la identificación, clasificación, descripción y digitalización. Esto que les decía antes, ¿no? Un cuadro de clasificación, una documentación correcta, una identificación de las imágenes, el uso correcto de los metadatos que arrojan esas imágenes, ¿sí? Todo este archivo digital que se está conformando también tiene que tener un tratamiento archivístico y bueno, obviamente tiene que responder con lo que son los datos del inventario. También es fundamental el punto de las condiciones de conservación. Antes de digitalizar una pieza, se limpia, se evalúa. Obviamente que si requiere un proceso de restauración, se digitaliza igual con el deterioro que tenga y luego se pasa a restauración y luego se vuelve a digitalizar para tener también un control de documentación. Otro de nuestros objetivos es brindar la información de forma integral. ¿Qué nos pasa? Hasta ahora tenemos consultas del público de diversos temas, Sarmiento y la educación, Sarmiento y Parque 3 de Febrero, Sarmiento y las hijas, Sarmiento y Merimán, la nieta que era pintora, y eso nos lleva a que cada punto de consulta sea una investigación y una búsqueda dentro del archivo y una toma fotográfica específica para cada consulta. Lo cual es difícil porque nos encantaría poder responder a todas las consultas inmediatamente, pero tengo un par de fotos más adelante, pero van a ver el armado de la digitalización en nuestro caso, que es con cámara cenital, no es simplemente voy, saco la foto y la envío, sino que es todo un proceso que tenemos que armar y justamente esto que les digo de la postproducción y de cómo después documentamos estas imágenes. Y por último, nuestro objetivo final dentro de estos así que tenemos en el proyecto es facilitar la vinculación con los archivos históricos de otras instituciones. ¿Esto qué quiere decir? Que podamos tener relación y tejer redes con otras instituciones. No solo la Casa Natal de Sarmiento, no solo la Casa de la Provincia de San Juan, que es en la Casa de Sarmiento en Buenos Aires, sino que poder tener de manera integral todas las instituciones que tengan que ver con el archivo de Sarmiento o no, pero simplemente puedan contar con esta información, ¿sí? Poder empezar a tejer redes creo que es realmente importante para la difusión también de estos documentos y cartas. En especial ahora, que tal vez yo sé que no son las condiciones óptimas o no es lo mejor, pero creo que dentro de las falencias que tenemos, logramos encontrar un equilibrio bueno y bueno, ya verán, ¿no? Trabajamos con una cámara de 25 MP y no es lo ideal, pero es lo que tenemos. Por suerte hay una lente que es mucho mejor, que logra que podamos tomar mejores imágenes. Por suerte también dentro del equipo que nos brinda la DNM tenemos luces, con las cuales disparan flash y no tenemos peligro contra el patrimonio y bueno, podemos tomar mejores imágenes sin sombras y sin problemas en la imagen como dice Fede. Y lo que les decía antes, la clase de la imagen, usamos formato JPG. A ver, sabemos que no es lo ideal, sabemos que no es, o que no está comprobado la durabilidad del formato JPG, pero creo que dentro de todos los problemas que tenemos, logramos encontrar nuestro camino y nuestro cauce en este formato que nos brinda la calidad necesaria para que los usuarios puedan tomar datos tanto de las cartas como de los materiales,
y para nosotros poder utilizarlas tanto para difusión, para documentación, para las redes, y justamente también para esto, para poder sacar contenido para actividades futuras. Bueno, acá ven lo que les decía, las fotos son malísimas, les pido disculpas, pero bueno, no solemos sacar fotos mientras hacemos la sesión de fotos, pero quiero que vean, o sea, no hay un set fotográfico armado, no hay un espacio ideal, simplemente es un lugar que se limpia, se agrega un pliego de papel libre de ácido, se coloca el documento, se coloca la regla, ¿qué pasa? La escala de color y medidas, y bueno, en este caso es la foto de, como bueno, están limpiando, es ilustrativa, pero digo, el proceso es este, ¿no? Cámara cenital, se van viendo toma por toma manual, con lo que implica eso, con lo que implica la manipulación del documento, pero bueno, dentro de las complicaciones que puede tener este tipo de trabajo, y la falta de escáner o la falta del do-it-yourself, que claramente no tenemos, bueno, pudimos resolver esta problemática y vamos avanzando poco a poco en lo que es la digitalización del archivo. Y a su vez, por ejemplo, en el caso del archivo del Museo Sarmiento, tenemos las cartas de Merimán, que es una de las agrupaciones principales que tenemos, están subidas a archive.org. Entonces, de a poco, junto con, obviamente, el permiso de lo que es la DNM y Nación, vamos a ir haciendo estos tipos de publicaciones online para que tengan acceso a todos y que podamos trabajar en conjunto también. Nuestra idea es recopilar todas las necesidades de los investigadores hasta la fecha y tratar de ir nucleando y agrupando, ¿no?, estas consultas para decir, bueno, tal persona me preguntó sobre Sarmiento y con sus cartas con pose, ok, ya lo tengo identificado hasta acá, y poder ir brindando soluciones a medida que van apareciendo. Esta es una de las imágenes, bueno, acá no se va a ver bien, pero si yo les pasara la imagen a ustedes y la pudieran abrir, la pudieran ver, se ve increíble. El balance de blancos no es el ideal, pero es lo que les digo, estamos trabajando lamentablemente con lo que podemos, y creo que para nosotros, tanto para la directora, para mí como responsable de gestión de colecciones, es más importante poder tener la pieza y resguardarla de los dos formatos, ¿no? Obviamente dentro de lo que es el armario y lo que es la parte digital, es fundamental, o sea, no solamente para la preservación, sino para la difusión. Quiero que vean que la calidad es buena, o sea, esta es la misma foto claramente ampliada. Yo no me hago responsable del sellito, estaba de antes, quiero que lo sepan, yo como conservadora no lo pondré ahí, pero es una decisión de hace 20 años. Eso lo siento. Pero digo, este detalle, no sé si acá con el mouse, este sector que acá se ve, lo ampliamos y se puede leer perfectamente. Entonces, insisto, yo sé que el JPG no es lo ideal, pero hoy nos sirve y nos rinde, ¿sí? Es muy noble y nos sirve para el trabajo. Acá hay otro ejemplo, ¿ven? También como esto depende, si bien tenemos las luces, depende del tipo de papel, ¿sí? Perdón que vaya tanto a la conservación, pero creo que también es fundamental a la hora de decidir qué digitalizamos, o cómo lo digitalizamos, o qué estamos trabajando y qué manipulamos, porque bueno, en estos casos son papeles que pueden estar más ácidos, menos ácidos, más friables, menos friables. Nos encontramos muchos casos con papeles y documentos que tienen intervenciones anteriores, por ejemplo, laminados, o suturas, o cintas, y eso la verdad le genera un estrés al documento mayor que el que ya puede tener simplemente por oxidarse por el paso del tiempo, ¿no? Este papel tiene una tonalidad, este tiene otra, pero repito, ¿ven? El tipo de tinta y la claridad con la que se puede ver. En este caso la tinta seguramente haya sido más a base de agua, por eso la tonalidad es menor, o sea, no es que se fue perdiendo, digamos. Hay un montón de factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de digitalizar y cómo digitalizamos, pero bueno, quiero que vean que esto es un ejemplo también, ¿no? Esto es una carta de Sarmiento a su nieto, pero bueno, la calidad también del papel y de la imagen nos sirve más que de sobra, ¿no? Para nuestro objetivo principal, que es preservar y difundir. Por último, para ser rápido y no robarles más tiempo, les quiero contar esta especie de resultados que vamos teniendo estos 2 años que tenemos de gestión, y uno es casi de todo pandemia. Porque en mi caso, nosotros arrancamos con este proyecto, a ver, yo entré en agosto del 18, arrancamos en octubre del 18 a trabajar con todo esto, ¿no? Con toda esta planificación, lo que decía Karila de una planificación, de un proceso. Nosotros lo empezamos en octubre del 2018. Tuvimos todo 2019 y pandemia, que recién ahora estamos retomando
las sesiones de fotos presenciales. Entonces, bueno, tuvo una pausa en trabajo, pero volvimos de poco. Pero digo, dentro de toda esta primera etapa, también obviamente fue un proceso de prueba, ¿no? Tuvimos unos primeros meses, estos que les digo, de octubre a diciembre, en los que evaluamos cuánto tiempo nos toma armar el set fotográfico, cuánto tiempo nos toma tener los papeles en cada imagen, cuánto tiempo tardamos en hacerlas por día, cuántas por sesiones, cuántas de postproducción, y con eso fuimos haciendo un muestreo para poder generar el cronograma final. Quiero que sepan que además de trabajar en la digitalización de lo que es el archivo, paralelamente, Federico lo escribimos, pobre, pero paralelamente trabajó en digitalización de algunos libros que tenemos en el museo, como el censo, como el Código Civil, que son fundamentales también para el discurso del museo y fundamentales para los investigadores, y también trabajó en la toma fotográfica de objetos de bienes culturales, que también no teníamos imágenes del sillón, imágenes de trajes, de pastilla, y eso es impensable. O sea, hoy una colección que esté documentada pero no registrada fotográficamente no sirve. Ante una denuncia, una mínima foto tenemos que tener, y bueno, esto es como mínimo una foto de documentación. Pero bueno, así como para cerrar, los resultados que obtuvimos de todo este proceso que atravesamos en 2018, nos da a la fecha actual un proceso de 30% del archivo de estas 1.500 a 162 cartas que tenemos, el 30% no está listo todavía del cuadro de clasificación. Esto que cuando se empezó a trabajar en el cuadro de clasificación, los fondos, los subfondos, tenemos que trabajar en el origen de esa documentación, las cartas de donaciones, el ingreso, y todo eso es un proceso que estamos atravesando y que obviamente lleva tiempo y lo estamos llevando de a poco, pero bueno, un 30% de todo el archivo nos falta terminar de ingresar a este cuadro de clasificación, pero bueno, en paralelo, es lo que les digo, ¿no? En simultáneo hacemos la digitalización de lo que ya tenemos registrado, el 30% que nos falta terminar de ubicar en las agrupaciones o en los fondos, se irá haciendo a medida que vaya pasando el tiempo. Dentro de las condiciones de conservación, el 75% tiene las guardas óptimas de conservación. El 25% restante pertenece en parte a este grupo del 30%, porque lo que estamos haciendo, obviamente, hay un armario que tiene algunas de las cajas donde la documentación está ingresada como ingresó al museo. Entonces tenemos el blog de hojas y de cartas y de documentos, simplemente con algún interfoliado en el cual lo van identificando, pero no hay ningún tratamiento de conservación, es decir, no hay sistemas de guarda de primera o de segunda guarda, simplemente están dentro de una caja que es correcto, pero que no son las condiciones óptimas que queremos para el archivo. Igualmente, todo el archivo, tanto el documental como el fotográfico, se encuentran en un depósito que logramos acondicionar, entonces tiene 21 grados de temperatura y 45 de humedad, entonces está estabilizado, y también por suerte el museo cuenta con una sala que adaptamos tanto como para cuarentena como para adaptación de los documentos y las piezas en este proceso, ¿no? de salir del depósito de condiciones óptimas a la sala, que puede ser calor frío, y que le provoquen un daño por histérisis al patrimonio. Y por último, y este proceso lento que les voy indicando, hoy en día tenemos simplemente del archivo el 15% digitalizado, que son estas 1.000, yo les digo porque lo tengo acá, tenemos 1.800 cartas y documentos digitalizados. Yo sé que suena poco, pero la otra vez en una reunión hablábamos esto. Suena poco en comparación a todo lo que hay por hacer, pero la verdad que lo hicimos en tiempo récord, teniendo en cuenta todo lo que conlleva decidir digitalizar una colección y este tamaño, ¿no? Y no por el volumen de cartas, sino por la importancia que genera dentro de un contexto de un museo, ¿no? Tengamos en cuenta que no es el AGN, sino que está dentro de un museo, pertenece a una colección de bienes patrimoniales, es como todo otro punto y otro mundo para evaluar. Así que bueno, muchas gracias y nada, cualquier consulta. Bueno, muchas gracias, Constanza, por tu presentación. Así que, bueno. Tenemos el trípode. Sí, el trípode, decía Pamela. Así que bueno, si quieren podemos pasar a la parte de preguntas. Todos y todas están invitadas a preguntar a nuestras dos expositoras.
Yo quisiera hacer un comentario a los dos proyectos. ¿Sí se oye? Sí, adelante, adelante. Bueno, soy Enedina Ortega de la Ciudad de México, del TEC, y me encantaron los dos proyectos. Yo soy bibliotecaria de origen, últimamente he dejado la bibliotecología, pero me encantaron, o sea, me volvió a salir el alma bibliotecaria. Entonces, en el caso del proyecto de Caril, que es precioso, yo veo tres situaciones que el proyecto es muy útil y ese trabajo con los metadatos es precioso, pero el problema de la identidad que le llaman ahora afroamericana, es una tendencia que está saliendo en todas las ciencias sociales. Entonces, ahí viene desde un problema desde los investigadores, cómo definen sus palabras claves en términos de los libros y de los documentos. Y es un tema nuevo y entonces los bibliotecarios en el proceso de clasificación hay un campo o una etiqueta que te va a dar de alta esas etiquetas. Creo que el que los investigadores estén tomando en todas las áreas disciplinarias, estén tomando más en cuenta ya la investigación y los procesos y empezar a construir también palabras claves y temas relacionados con los temas afroamericanos va a ayudar a los bibliotecarios de perdida a empezar a procesar esta parte. Porque ese es un problema también que tiene que ver con el que produce la información. El segundo aspecto tiene que ver con las políticas institucionales de clasificación. Es decir, habría que hackear también la parte de los tesauros controlados y de las palabras claves controladas, que es ahí una cuestión que planteaba Caril, que tiene que ver no solo con los trabajos que uno hace como investigador, sino que realmente para incidir en los procesos de catalogación y de clasificación, tiene uno que participar en los comités de los catalogadores para poder tener o incidir o hackear los catálogos o los temas controlados. Y la tercera, que se me hace muy interesante en el caso también de Caril, que es un material valiosísimo trabajar con los metadatos en términos de investigación y hacer archivos diferentes. Y el otro problema son los propios pueblos originarios. Yo he estado trabajando en escuelas con poblaciones indígenas y a veces los mismos indígenas poblaciones afroamericanas no se identifican, o sea, como ellos como afroamericanos, y entonces a la hora que haces investigación también a los investigadores hay ahí unas situaciones de tensión, cómo se trabaja. Eso es para Caril. Y para el caso de Constanza, me encantó el proyecto. Hay nuevas formas de clasificación. Siempre se me olvidan las claves, Constanza, pero es el FRB que ahora te cataloga objetos digitales. Ya no se habla solamente de catalogación y de clasificación de un solo objeto, sino que clasifica todos los objetos relacionados con un determinado objeto, en el caso de los museos. Y ya hay reglas y se puede hacer y se puede trabajar en plataformas. Y la otra cosa que yo recomendaría es a veces mapear metadatos en un proyecto especial que te permite trabajar con interoperabilidad entre los diferentes centros de documentación o información que tú quieres. Entonces son dos proyectos maravillosos, las felicito a las dos, y si yo puedo contribuir en algo con ustedes, con mucho gusto. Yo hice mapeos
de 4 o 5 metadatos, MARC, FGDC, Dublin Core, y propuse mi propio modelo de metadatos para un sistema de información en cambio climático. Entonces, estoy acostumbrada a trabajar y me revivieron mi vena, mi bibliotecaria. Muchas gracias. No, gracias a vos. Yo, antes un segundo, Karina, perdón. ¿Me podés repetir las siglas del último F? Te lo mando, porque siempre soy genial. disléxica y si, te voy a poner mi correo aquí y te mando todo eso. Sí, porque en nuestro caso, nosotros lamentablemente desde el museo no podemos tomar estas decisiones, porque de hecho nos ha pasado ya, hemos tenido ahí un par de inconvenientes. Ahí te lo pusieron, de humanidad, FRBR, es ese. Así lo planteo, digo, no para no hacerlo nosotros, sino para plantearlo más arriba, porque desde la ADNM lo que están buscando ahora es unificar criterios, que me parece perfecto ir ahora en todos los museos nacionales e institutos. Sí, pero de todos modos te escribo. Pero ese es el estándar, te lo acaban de poner ahí. Con gusto. Perfecto, ahí está mi correo, si me escribes, con gusto, comparto ahí. Sí. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Yo soy Enerina, N. Yo puedo decir una cosita acerca de tu comentario. Que no sé, muchas gracias por la generosidad de las observaciones. Y sí, en idea tienes toda la razón. Hay un proceso muy complejo en todo lo que estabas describiendo. Y por lo tanto es esencial pensar en todas las redes de colaboración posibles que podemos formar y podemos fomentar a través de estos proyectos. Por supuesto, especialistas en catálogo, investigadores, expertos en todas las áreas. Y también algo que puedo mencionar el caso muy puntiagudo de la identidad afro-latina estadounidense, propiamente hablando, que trae a colación toda esta dificultad de cómo las comunidades se identifican a sí mismas. Por lo tanto, es esencial, ¿verdad? Traer esas voces, tenerlas en cuenta como en todo este proceso y todas las distintas maneras de identificarse al proceso de clasificación. El problema en Estados Unidos es que estamos luchando contra la Biblioteca del Congreso, que es un espacio increíblemente normativo y conservador en términos de o sea, te puedo dar una lista increíble de todas las es que son horrores de clasificación. Claro. Que excluyen raza, género, sexualidad, todavía en el 2020, ¿verdad? Estamos haciendo esta lucha. Y las universidades pues siguen ese modelo, lamentablemente. Sí, exacto. Y ALA, súmale Library Congress y ALA, las asociaciones de catalogación americana. Constanza, ¿quieres añadir algo? ¿O Kalila, algo más? Acá tenemos una pregunta de Nidia. Quiere saber si han recibido pedidos de embargo por parte de investigadores, es decir, no difundir materiales antes de que se publiquen ciertas investigaciones, y cómo manejan estas situaciones. Creo que para las dos. En nuestro caso no, porque es patrimonio, o sea, en nuestro caso puntual, es patrimonio del museo que desciende de una persona que fue parte de la historiografía del país, entonces no hay derechos así de investigaciones, y la única difusión que hacemos del material es del patrimonio de la difusión, que en el caso que hubiera que pedir permiso, por decirlo de una manera, es al Estado. O sea, son nuestros jefes directos, que es la ADNM, ellos son los que autorizan o no la difusión del material. Pero bueno, la realidad es que, salvo que sea esto de, por ejemplo, archive.org, después todo lo más está
está normado por ciertas reglas de formularios y pedidos en las cuales si hay que compartirlos tienen unas reglas para seguir. Así que en nuestro caso no hay problemas de investigación. Sí, y en el caso de la Universidad de Pittsburgh es básicamente lo mismo, ¿no? Tenemos un proceso bueno, el departamento de, bueno, no es un departamento, la unidad de colecciones digitales, pues tiene todo un proceso ya preestablecido para ese tipo de situación. En esos casos, pues, no sé, pues se supone que pues el público solo puede accesar el documento cuando vaya directamente al archivo. Pero yo como tal, pues no, como no he estado en esa posición, no he tenido una experiencia directa, pero sé que así básicamente es el proceso, ¿no? Y de que las hay. Siempre están los embargos, siempre van a existir. Siempre. Pero sí, ¿verdad? Sí, básicamente eso. Bien, bien. Pamela se anotó para una pregunta. Nidia dice gracias por las respuestas. Sí, Pamela. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias a ambas por compartir. Coincido con Enedina que la verdad es que son proyectos necesarios y que tienen mucho trabajo atrás. Y con respecto a lo que recién decías, Kalila, si buscamos diversidad en la Library of Congress, no, claramente no es el lugar para buscar. Y justamente me tenía anotada ahí una pregunta. Bueno, en Argentina todo lo que es la cultura afrodescendiente, ha sido muy invisibilizada, directamente negada en la historia argentina, con lo cual quería preguntarte esto de los vocabularios controlados y la catalogación temática, la clasificación que estaban haciendo, o la recuperación de los metadatos temáticos. La pregunta es si conocías otros vocabularios o bien si conocías algunos tesauros vinculados más con las identidades afro, justamente para alejarnos de esta visión que tiene la Library of Congress y buscar alternativas para la descripción de estos recursos. Eso por un lado, y si quieren también hago el de Constanza y después me silencio y hablan ustedes. Y con respecto a Constanza, también súper importante que estén haciendo esto. La verdad que el patrimonio en Argentina siempre no hay sabemos que no hay una política unificada de archivos, con lo cual esto es magia lo que están haciendo desde ahí del museo, y seguramente han tenido muchos problemas institucionales, como en todas las instituciones culturales. No lo dije. Infinidad. Quizás otro día hacemos catarsis por ese lado, pero lo que te iba a preguntar específicamente era si el museo había aplicado o iba a adherir a lo que es el Sistema Nacional de Documentación Histórica, por un lado, y por otro lado, esto que vos decías, bueno, falta la estructura do it yourself, eso se llama nostalgia de equipos, y la verdad es que tiene una gran infraestructura, ya de por sí que están trabajando con una cámara, el trípode de Manfrotto hermoso, que para sacar fotos cenitales me parece, y además con los conocimientos y saberes técnicos, ya tienen la infraestructura, así que no sufras por no tener una estructura do it yourself, no es necesario, no es imprescindible para hacer la magia que están haciendo. Sí, ahí el JPG, me da un poco de miedo el JPG. Te quería preguntar si habían probado con JPG 2000, que es un formato un poco más estable para preservación a largo plazo. Y digo, por ejemplo, decías lo del balance de blanco, nunca vas a lograr un balance de blanco coherente con un JPG, así que nada, quizás probar con otros formatos de archivo puede ser. El JPG 2000 parece que es más estable. Y mi pregunta en realidad era, ¿qué hacen después con toda la colección digital? Entiendo que Memorar es el lugar donde casi obligadamente deben subir los archivos, pero mi pregunta iba un poco más allá, y quizás pensando también en el trabajo de Kalila, es si lo están metadateando de alguna manera, y si más allá del cuadro de clasificación archivístico, si están trabajando con una clasificación de contenido para recuperar esos recursos de información. Digo, más allá de, porque entiendo la digitalización para acceso, que es el punto de partida del proyecto, pero no se puede acceder a nada que no se pueda recuperar en una búsqueda. Entonces la pregunta era si esas imágenes digitales o esas colecciones que estaban generando las están describiendo de alguna manera para que después puedan ser recuperables en búsquedas, ya sea de investigadores o de personal del museo.
Gracias. No. Ahí la arranca vos. Sí, estaba pensando sobre tesaurus, vocabulario controlado. Me parece, yo conozco, hay uno muy famoso en los campos LGBTQ, que es el homosauro, en inglés, el Homosaurus, y que es un proyecto fantástico para pensar sobre maneras alternativas de construir estos tipos de vocabulario. Pero en la literatura que yo he leído, no he visto referencias directas a ese tipo de vocabulario dentro del campo, el campo afrodescendiente. Lo cual me hace, no sé, cuando termine esta sesión voy a estar como que investigando más, porque tiene que haber algo por ahí. Pero sí, lamentablemente. Perdón, Marisol a lo mejor sabe algo, que ella está haciendo tesis sobre afrodescendientes en Argentina. A lo mejor trabajaste con algún vocabulario, Mari, o alguna taxonomía. Bueno, o Rodes de la revista. Las dos aquí, es que tenemos a falta de uno, dos investigadoras que están trabajando en cosas, perdón, por eso me meto, porque las dos andan en esto, entonces a lo mejor pueden aportar acá al debate. Yo aún no he encontrado tampoco. No, y yo tampoco no he encontrado nada. Sí, dice Pamela que hay que hacerlo. Si querés, Constanza, Edina había puesto los argentinos y las argentinas en sus proyectos siempre hacen magia. Sin duda. Sí, me consta. Coincido con Pamela. Nosotros en este proceso de buscar la digitalización del archivo, nos pasó esto. Bueno, nadie lo hizo, bueno, hagámoslo. De hecho, en el mundo de la restauración estamos trabajando, no hay perdón que lo lleve a esto, pero es para poner ejemplo. No tenemos un código de ética de restauración, bueno, hagámoslo. O sea, estamos en este proceso de hacer ahora nosotros un código de ética con la asamblea que se armó de conservadores y restauradores de Argentina. Entonces digo, es todo un proceso en el que cada uno tiene que ir decidiendo, es esto que decía Kaila, de tomar decisiones y no ser neutrales. ¿Queremos hacerlo o vamos a esperar que alguien más lo haga, no? Es como, creo que todos estamos en este camino, ¿no? Bueno, para responderte, ¿estamos en el sistema de documentación? Sí, estamos anotados, estamos en el proceso ahora de, bueno, cargar los datos, ¿no? Porque es como un montón. Con respecto al memorar, mira, esto es como extraoficial, porque la realidad es que la DNM, de quien depende estas plataformas, tanto CONAR para bienes culturales como Memorar para lo que es archivos y fotografía, no quiere que no es que lo usemos más, pero están buscando la forma de esta nueva gestión de unificar las bases, las plataformas, para que sea un único repositorio de patrimonio. Obviamente con sus diferentes niveles y fichas para completar, pero bueno, el memorar estaría quedando de lado y hoy lo que nos tenemos que enfocar es en poder cumplimentar los datos que nos exige la DNM, tanto de información, de conservación, de todo lo que necesite la pieza para subir a estas plataformas en un futuro. Hoy tenemos en stand-by CONAR y memorar, pero bueno, la idea es que esté todo en un repositorio a futuro. Por nuestra parte, con el archivo digital que hacemos, lamentablemente lo tenemos en las compus y en estos bichitos hermosos. Tenemos acá, lamentablemente, hoy es esto. Nuestra idea es que estén dentro de un repositorio, que puede ser el que logre la DNM crear, o alguno que consigamos en un futuro, pero la idea es que esté todo en una base de datos con esto que decís vos, ¿no? Poder buscar por palabra, por autor, por destinatario, lo que sea, que no sea simplemente el número de inventario, ¿no? Entonces, dentro de esto que vos me preguntabas del contenido, que tienen los datos que generamos dentro de este archivo digital, la idea es que sea lo más completo posible. Hoy por hoy, lamentablemente, nos manejamos con un Excel, con una serie de columnas que completamos los datos de autor, destinatario, fecha, cantidad de hojas, estado, bla, 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 pero bueno, la idea es que todo eso pueda estar volcado con sus respectivos datos en una web, en una plataforma, o lo que brinde la DNM, lo que consigamos de acá en más.
y que bueno, que el visitante, o en este caso el usuario, pueda tener acceso enseguida, no tener que depender de, o sea, poder buscarlo con palabras claves, ¿no? Nada andar buscando por número o tener que recurrir sí o sí a la institución para saber cómo tiene que buscar, ¿no? La idea es que puedan tener autonomía y que lo puedan hacer sin tener que depender de nosotros. Pero bueno, eso es un plan a futuro. Primero el paso 1, tener todo. Y después vemos. Y con respecto al JPG 2000, eso la verdad no tengo idea. Lo maneja el fotógrafo, así que le voy a preguntar. Porque esto que te digo, Fede nosotros lo conocimos en el 2017, creo. Sí, en el Cabildo, porque yo trabajaba en el Cabildo antes, que hicimos un pedido a nuestros jefes diciendo que tenemos que digitalizar, tenemos que documentar la colección, porque va a haber problemas con monedas, con medallas, tenemos problemas, necesitamos digitalizar, y nos mandaron a ustedes, que era el fotógrafo del panel de las. Y lo mandaron con la cámara, el trípode y 2 luces, y él viene haciendo magia, la verdad, así que en eso estamos, no hay un proceso mucho más elaborado, pero es eso. No sé si te respondí, si no cualquier cosa mandame un mail, porque no sé. Muchas gracias, Constanza. Ahí Kalila también ingresó el link para el Tesauro de la UNESCO. Sí. Y Jimena, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, yo aquí tenía algunas preguntitas. Bueno, un comentario, que con esto hablando de los vocabularios controlados, recordarles que nuestro laboratorio de humanidades digitales en el que trabajamos con Nidia y Romina está dentro del CAICIT, donde funciona el servidor semántico y tenemos acceso gratuito a la infraestructura de vocabularios controlados, tesauros y taxonomías, tema 3. Así que si el día de mañana queremos trabajar en un vocabulario controlado sobre afroamericanos, etcétera, lo que está a disposición la infraestructura, lo podemos empezar como un trabajo colaborativo después de esta sesión. Todos encantados de empezar ese proyecto. Queda abierta la invitación. Más allá de eso, Kalila, tengo una pregunta sobre los principios CARE, que son estos principios CREA que vos nombrabas, que salieron un poco a responder a los principios FAIR de encontrabilidad, etcétera, etcétera, pensando un poco el contexto de el patrimonio, ¿no? O relacionado con, si se quiere, con los nativos, con los dueños de ese patrimonio, una especie de devolución, de reparación, etcétera. Yo he leído, he entrado al sitio de CARE, he estado, bueno, en la charla que dieron en Force 11, que no eran ellos, sino otra persona que habló sobre los principios, pero no me queda claro, ¿vos sabés cómo se está poniendo en práctica en algún proyecto? ¿Conocés algún proyecto que esté trabajando con estos principios? ¿Cómo lo muestran? ¿Cómo lo ponen en práctica? ¿Qué es lo que hacen? Si es, digamos, desde la cuestión de trabajar en otro tipo de metadatos, si es una expresión, digamos, de voluntad, etcétera, etcétera. ¿Cómo se muestra eso? ¿Cómo se hace en la práctica? Esa es una de mis preguntas. Y para Constanza, me encanta lo que están haciendo como persona del ámbito de las humanidades digitales. Me encantaría ver eso en un proyecto donde, por ejemplo, hiciéramos crowd editing de las cartas que mostraste. Creo que hay un montón de plataformas para sacar eso y hacer trabajos también relacionados con la ciencia ciudadana. Me parece que, bueno, más allá de que en el futuro piense en una plataforma para poner en abierto todo ese material, que me parece que, bueno, con el tiempo lo pueden ir haciendo y pensando cuáles son las mejores herramientas para trabajar y que también quedamos a disposición para, si necesitan algún tipo de consejos o cómo seguir adelante con ese trabajo. Encantadas de estar participando allí también. Pero, bueno, me parece que no sé si pensaron en esa etapa para el material, pero bueno, a mí se me hace importantísima. Bueno, básicamente eran esos dos comentarios para las dos. Sí. En el artículo que compartí de Melissa Adler, si recuerdo bien, ella alude a la implementación de los principios CARE en el campo de los metadatos. Ajá.
Vale. ¿Verdad? ¿Cómo? Pues ahí, ¿verdad? Entramos en un problema, ¿verdad? En un problema, ¿verdad? Una dificultad, un reto, no para decir no problema o dificultad, un reto, que es como, si estamos hablando de instituciones culturales, como, incluyendo las universidades, cómo desarrollar esos lazos con las comunidades de las cuales estamos hablando. Y a quienes representan esas comunidades. Por lo tanto, lo que llaman aquí, no sé, aquí en Estados Unidos como community engagement, community outreach, pues, que básicamente es la descripción de crear esos lazos de comunidad con la comunidad, es esencial para, yo diría, para todo tipo de práctica en el campo bibliotecario. Ya que estamos hablando de producción de conocimiento, producción de saber, sin esas relaciones que debieran ser relaciones equitativas en las cuales sujetos de dichas comunidades tienen una voz en el proceso de construcción de saber, y los metadatos son parte de ese proceso, pues no vamos a ningún lado. Obviamente, también, o sea, la parte más obvia es diversidad, ¿no? O sea, incluir a sujetos afrodescendientes en el proceso de creación de metadatos. Eso es lo más obvio. Y hay expertos, ¿sabes? Desarrollar, fomentar. Es un campo, aquí en Estados Unidos es terrible. O sea, el número es un campo increíblemente blanco. Y digo blanco aquí también, incorporando que las personas de origen latinoamericano que participan en la labor bibliotecaria son personas de tez blanca. Aquí, o sea, no se identifican como blancos, bueno, eso es todo un problema identitario aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Pero tenemos ese problema también, ¿no? Creo que todavía 91% de los bibliotecarios en Estados Unidos son blancos. Según las últimas cifras. Así que eso es parte de la lucha. Es parte, ¿sabes? Dentro de la infraestructura y obviamente más allá de las infraestructuras, con las comunidades mismas. Sí, ahí, sí, en Edina agregó una referencia también, salvaguarda del patrimonio cultural y material de los afrodescendientes de UNESCO Crepiar con Anuta, y establece la invitación para Kalila y para Constanza justamente de que Bella Verdad Proyecto Digital es uno, que las puede invitar a practicar a los alumnos y a lo mejor un equipo se suma a sus proyectos, así que están las dos invitadas. Y también en ella te pide, Kalila, por favor, que le comparta su correo, su email. Tu email. Sí, no sé, Constanza, si querés agregar algo. No, yo quería, a ver, nosotros como museo, obviamente tenemos la idea de generar este proyecto de, bueno, algún repositorio que podemos charlar, sea el que sea, pero lamentablemente dependemos de un grupo o sea, estamos dentro de una red de museos e institutos donde esta gestión en particular lo que está buscando es unificarnos y tener todos bajo los mismos criterios, que no está mal, pero nos cortan un poco las alas, así que será cuestión de presentar proyectos y que nos los aprueben. La realidad hoy es esa. De hecho, todo este proceso de digitalización nosotros lo empezamos hace 2 años, y ahora nos exigen que presentemos el proyecto, lo estamos haciendo obviamente, lo hemos presentado paso a paso, todo, pero digo, hay un cambio de trabajo, en la forma de trabajo, y así que no hay nada que no se pueda hacer si no presentamos los proyectos, pero digo, los vamos a tener que presentar, así que si querés lo trabajamos juntos, lo vamos trabajando y esto en simultáneo, hacemos el cuadro de clasificación, digitalizamos y nos enfocamos en dónde va a ir toda
esta información. Sí, eso sin duda. Bien, muchas gracias, Constanza. Okay. ¿Alguien más quiere alguna pregunta? Quería sumar, perdón, Sí. Andrés, a los Claro. comentarios que hacía Kalila. No solo los bibliotecarios en Estados Unidos son blancos, sino las reglas de catalogación que se usan en bibliotecas a nivel internacional están hechas en el centro de poder. Entonces, esto surge, por ejemplo, con problemas para la catalogación de archivos audiovisuales. Nos encontramos con que las reglas de catalogación, digo, tanto las de archivística como las de bibliotecología, provienen de espacios que tienen todos los recursos disponibles. Entonces, no hay forma de explicar cómo hay pervivencia de soportes cuando en realidad se supone que el nitrato dejó de producirse en 1950. Bueno, acá se filma con material vencido. Pero sí. O sea, no hay, como que ya de por sí las normas de catalogación de los recursos de información a nivel internacional están establecidas desde Estados Unidos. Por eso, bueno, las reglas que estaba compartiendo Eneadina y que Jimena volvió a comentar, la idea de las RDF es otro marco de concepción que no va tanto al criterio de la disponibilidad absoluta de los recursos, sino que también es más permeable a formas alternativas de vida de la información. Pero bueno, las reglas de catalogación también son blancas, hombres, y de Estados Unidos. Bien, ahí Nidia dice que el Museo del Cine es una bomba de tiempo, Museo del Cine de Buenos Aires, ¿no? Es una bomba de tiempo. Sí, conozco, tienen ahí una sección de nitratos, digamos, que si bien está resguardado, bueno, son como 300 nitratos, no sé cuántos hay, digamos, es algo complicado, digamos. Acá justamente Kalila está dejando su mail para preguntar, para contestar cualquier pregunta y dialogar, también Constanza. Bueno, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, yo simplemente quisiera establecer dos cosas o vincular las dos cosas que me parecieron que estaban establecidas en las dos presentaciones, sobre todo justamente tanto Kalila como Constanza, un aspecto central es justamente la cuestión de dar acceso a la comunidad, o mejor dicho, responder a las necesidades de las comunidades donde se está trabajando. Tanto la exposición de Kalila como la de Constanza es algo central, digamos, ¿no? Y que justamente, y eso lo retomo de lo que propone Constanza, no solamente vincular la institución a la comunidad, sino también vincular cada uno de los patrimonios con el resto de los patrimonios de cada una de las instituciones, digamos. Y acá justamente, y algo que dijo Constanza, me parece que de tejer redes con otras instituciones, y sobre todo por el hecho de, bueno, el Museo Sarmiento, digamos, ¿no? O sea, se pueden tejer redes con Museo Mitre, Museo Ricardo Rojas, la Biblioteca Nacional, digamos. Bueno, o sea. Un comentario nada que ver, perdón, ¿no? Pero lo traigo a colación. Nosotros en el 2019, para el Carnaval, trabajamos con un grupo de afrodescendientes de Buenos Aires, de la mano de Pablo Sirio, porque quisimos trabajar una exhibición sobre justamente el carnaval y que después de Rosas el que instaura el carnaval es Sarmiento. ¿El tema cuál es? Quisimos hacer la crítica a Sarmiento, porque Sarmiento trae un carnaval blanqueado, ¿no? Mal llamado blanqueado, con los Casey Mistrel, el grupo de Estados Unidos, que usan caretas, con ese tipo de burla hacia las personas afrodescendientes. Entonces es como, bueno, ok, hicimos todo un trabajo en paralelo sobre cómo esto, ¿no? Todo el tiempo estamos tratando de buscar desmitificar la figura de Sarmiento o bajar el prócer del bronce, ¿no? Como que estamos todo el tiempo cuestionándolo. Y bueno, hicimos un gran trabajo mostrando, nosotros, yo me tiro besitos, ¿no? Un gran trabajo, pero digo, lo que buscamos fue esto, ¿no? Demostrar lo que era el carnaval, que cuando se vuelve a activar con Sarmiento y sale la gente a la calle, que eran, digamos, las personas que vivían en Estados Unidos, o este carnaval, que es el que deriva hoy los trajes de carnaval que tenemos, de las murgas, el carnaval de los negros quedó replegado, ¿no? Estaban en clubes, en lugares cerrados, y lo que hicimos fue trabajar con las comunidades afrodescendientes para poder llevar sus objetos y sus vivencias al museo, ¿no? Como
tratamos de contraponer esta figura tan controversial que fue Sarmiento con la idea de afrodescendientes, que creo que es fundamental para nosotros. Es como, hola, somos esto, no podemos negarlo. Así que nada, quería hacer ese comentario también para unir un poco, ¿no? Como que todo el tiempo es esto, estamos uniendo criterios, trabajando en conjunto, y creo que también el trabajo interdisciplinario es fundamental en estas instituciones. Así que nada, y agradecerles por el espacio. Muchas gracias, Constanza. Bueno, no sé si alguien más quisiera hacer una pregunta. Yo quisiera hacer un comentario, Andrés, Sí. si se puede. Sí, Pues sí, nada sí. más retomando la mesa de debate de humanidades digitales y humanidades digitales ricas y humanidades digitales pobres, pues yo creo que aquí se ha planteado una serie de problemáticas que tienen que ver con eso, pero creo que hay una riqueza de capital humano, de recursos humanos y de creatividad, que yo pienso que estas mesas nos hacen sumar recursos, y ahora podemos a través de esta tecnología poder hacer colaboraciones. Realmente fue muy rico esto y yo lo vinculo con la mesa de humanidades ricas y humanidades digitales. Y este tipo de proyectos creo que son muy importantes y de mucha trascendencia. Y es nuevas perspectivas también de trabajar humanidades digitales. Entonces, me gustó mucho la mesa y yo la ligo con la otra. Gracias, Tene. Muchas La otra gracias, ya está Anel. disponible, fue la mesa para contextualizar Sí. que tuvimos con Ernesto Priego y Domenico Sí. Fiormonte y yo ayer por la Sí, mañana. ayer, que estuve ahí. Donde ese fue uno de los temas de debate desde todos los distintos lugares desde donde se puede entender riqueza y pobreza. Y yo aprovecho esto para agradecerles un montón, ya que estamos aquí reunidos. Cerremos también el noviembre HD, esta es la última sesión. Yo quiero agradecerles muchísimo haber llegado hasta aquí juntos. Fue todo un desafío. Empezamos muy tempranito en noviembre, en la primera semana, todos los jueves y viernes de este mes, con sesiones muchas veces muy extensas del día completo sobre humanidades digitales, y le quiero agradecer principalmente a Gabriel, a David, a Romina, a Nidia y a Pame, porque se pusieron la camiseta y estuvieron haciendo la transmisión de un montón de mesas, y eso es un montón de trabajo. Mis gracias infinitas por todo este trabajo y a todos los que se sumaron a organizar el Noviembre HD, y gracias a las amigas de siempre que están en Edina, que es una grosa y la tenemos en el club del HD desde 2016, en Edina, solo más. Gracias Gaby, David, Pame, Constanza, Kalila, Andrés, Marisol, Nidia, Ro. En serio, mil gracias. Jimena. Sigamos haciendo cosas por mucho tiempo más. Por favor. Sí. Por favor. Gracias. Mil gracias. Felicitaciones, es verdad. Felicitaciones a todos. Felicitaciones, gracias mil. Gracias, Kalila. Okay. Genial. Gracias. Muchísimas gracias por este panel. Buenísimo y riquísimo. Mil gracias. Sí, muchas Nos gracias, vemos Constancia, pronto. muchas gracias, Kalila. Gracias a todos, nos vemos. Nos vemos. Un Y abrazo. quiero, Nos vemos, chao. perdón, una cosita. Romina, sí. Sí, yo quiero agradecer a Jime porque la verdad que todo esto se hizo gracias a vos, Jime, así que muchísimas gracias y por dejarnos participar a todos acompañándote. Gracias. 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 Sin Bueno, dudas. chicos, Gracias, nos vemos. Jimena.